Bienvenidos a MindLab, tu podcast número uno en salud mental, donde yo, Renzo Santamaría, entrevisto a distintos profesionales de la salud y demás profesiones afines para conversar sobre su carrera, su desarrollo profesional y una variedad de temas relacionados a la psicología, la salud y la ciencia, pero sobre todo para conocerlos como persona y como seres humanos. El día de hoy tenemos con nosotros a José Luis Castro Mendívil, licenciado en Psicología Clínica, terapeuta especializado en Psicología Analítica, docente universitario y además colega y amigo. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo estás, Renzo? Gracias por invitarme al podcast. Un gusto tenerte aquí después de algunas dificultades técnicas, Sí, hubieron pero lo sus logramos. dificultades de coordinación. Lo logramos, lo Sí, logramos. Qué bueno. sí, funcionó bien. Estoy como bastante interesado en la conversación que vamos a tener porque creo que, digamos, tu formación es bastante distinta a lo que a mí me resulta familiar. Ujú. Y de repente a bastantes psicólogos, ¿no? Em, y justamente por eso es importante, creo, conversarlo, ¿no? Pero antes de entrar como un poco en esos temas, sí quiero preguntarte cómo es que tú llegas un poco a la psicología. Es una pregunta que hago normalmente para empezar, pero sí me gusta saber tu camino, ¿no? ¿Cómo ha sido? Claro. ¿Te refieres como a la psicología en general o específicamente Sí, como a lo... a la psicología como tu profesión, ¿no? Bueno, yo siempre he estado como un poco cercano a todas las ramas como de salud en general. Ujú. Mi abuelo era médico doctor eh, y después mi papá es quiropráctico, Ujú. que también ahí, Lo sé. claro, sí. Me ha salvado. Ajá. Entonces, por ahí también como ese lado de la salud y también como una aproximación, digamos, distinta también, Ujú. siempre me ha llamado la atención. Mi mamá es psicoterapeuta también, psicóloga. Ya. Entonces, siempre he estado como que alrededor mío, como la salud y en específico más la parte como, digamos, ne- nerviosa inicialmente, como quería, a mí me interesaba al comienzo quería ser neurocirujano o algún Ah, tipo de neurociencia, también me llamaba mucho la atención. quería ser médico. Claro, yo quería ser Ok. médico al comienzo, después como que no me fue llamando tanto la atención por cuestiones personales en mi vida, también como me fue interesando más cómo uno vive la vida y cómo puede ayudarse a como adaptarse un poco a sus circunstancias, por así decirlo. ¿Ya? Claro. Entonces, eso me va tirando un poco más a la psicología. También yo me ponía a pensar como, ¿cómo es que quisiera pasar como mi vida, como trabajando, haciendo cosas? Y era como, pucha, me encantaría tipo estar en un consultorio, viendo pacientes, uno por uno, tranquilo. Ya. Y como que esa idea como de trabajar así me atraía bastante. Y dije, pucha, prefiero eso que digamos, estar en un hospital constantemente o digamos, eh, no sé, abrir el cráneo a alguien, por así decirlo, como Ya. pensando como neurocirujano. Ajá. Eh, entonces dije, pucha, sí, me llama un montón la atención la psicología. Y eso es tipo, ¿qué te diría? Como a los 15 años, ya que ya iba pensando en eso. Entonces en realidad como lo tuve medio definido, así, definido no estrictamente, pero como lo tenía bien, relativamente claro desde bien temprano, eh, en digamos, mediados de la adolescencia, por así decirlo. Además, tu mamá era es psicóloga. Claro. Entonces, cuando yo la veo, cuando se va formando en distintos tipos de psicoterapia, ella me cuenta, porque tengo una buena relación con ella. Ajá. Entonces, ella me contaba bastante cosas de la psicología, de la psicoterapia, que era lo que a ella le llamaba la atención. También yo como que conversaba bastantes temas con ella respecto, digamos, a vivencias que estábamos teniendo complicadas en esa época y Ya. cómo se llama. Entonces, la psicología era como un lenguaje compartido que me ayudaba a mí también a ella como que a sacar un poco de sentido a lo que ocurría, Qué bacán. ¿ya? Entonces, era bien chévere, entonces como que sentía que me ayudaba un montón, en verdad. O sea, yo siento que si no hubiera tenido esa aproximación a la psicología desde esa época, pucha, hubiera salido bien rayado, Claro. por así decirlo. Digamos, entonces la influencia de tu mamá es importante en tu Ujú. elección de carrera. Sí. Ajá. Sí, sí, si no hubiera tenido esa aproximación, o sea, yo creo que igual hubiera elegido psicología, ¿Ya? porque ya me venía como trayendo un poco fuera de lo que me enseñaba mi mamá. Y es más, es gracioso porque yo siempre tenía una actitud relativamente contraria a mi mamá. Era como que ella me enseñaba algo y era como que, "Ah, no, Ah, esto no sirve para nada, o esto es ok. cualquier soncera. Ya. ¿Ya?
y que me pasaba bastante porque ella entraba más como de un lado semi-espiritual, más como, no sé si espiritual sea la palabra correcta, pero sí más o menos como espiritual a la psicología. Ella creo que su primera formación que tiene es en una psicoterapia basada en budismo zen. Esa es su Entonces, primera formación. claro, Ok. o de sus primeras, no, no sé por qué, en verdad, hecho, Tiene distintas. tiene demasiadas, en Ok, verdad. ok, ok. Pero, entonces es la primera que ella hace, entonces me comentaron unas cosas, y yo en esa época era como el ateíto máximo, pues pegaba a la ciencia, era como que todo lo científico era lo que me gustaba. Ok. Como que si no era dentro de la ciencia, para mí no era válido, Y no tenía- terminaste entonces, junguiano. claro, ajá. Entonces ahí chocaba pues con ella un montón, Ok. pero esos choques Ya. siempre como terminaba rescatando algo o algo me terminaba gustando. Entonces sentía que igual como iba cambiando un Ok. poco. Entonces ahí ya me meto más y aunque le discuta las cosas siempre terminaba como que escuchando un poco lo Ya, que me claro. decía. Entonces me meto como de ese ángulo un poco en la psicología. Y ahí bueno, un poco entro a la universidad y nos encontramos también. Sí, Eh, claro. Y la experiencia ya en la universidad adentro, ujú. ¿cómo la viviste? ¿Cómo fue formarte como psicólogo? En la universidad, bueno, yo como ya venía como con mi propio camino, por así decirlo, con respecto a lo que yo me iba formando y entendiendo de la psicología, Sí. era como tenía dos caminos relativamente paralelos. O Ok. sea, yo me alimentaba de lo que yo quería saber de la psicología fuera de la universidad y en Ujú. la universidad yo siento que iba adquiriendo ciertos como conocimientos más formales o más como prácticos de ciertas cosas, tipo cómo manejar una entrevista, cómo, digamos, qué hacer en ciertas circunstancias en específico, ver toda la parte, por ejemplo, aplicación de pruebas, que Claro. no sé si sería mi fuerte, por así decirlo, pero toda la parte de psicoterapia y de psicología, tal vez más a un nivel profundo, personal, Sí. yo siento que lo tenía en otro lado. Entonces, en la universidad yo iba, hacía mis cosas Mm. y yo me rezaba y veía que otras cosas. O sea, era para mí siempre como algo necesario que se tiene que hacer, pero tal vez yo diría, no le colocaba tal vez tanta importancia, por así Igual es decirlo. distinto, digamos, formarte como psicólogo y formarte como terapeuta, Sí. ¿no? Conversaba con John la vez pasada, amigo Ujú. nuestro, sobre eso, ¿no? Y lo cierto es que es como un camino largo. Sí. Es un camino largo porque la gente normalmente no piensa, ¿no? Como, bueno, soy psicólogo y ya. O sea, Ujú. no. Además tienes que volverte o formarte como terapeuta luego de la Claro, carrera. claro. Pero entiendo que tú ya venías como recibiendo esta retroalimentación por parte de tu mamá, Ujú. como mirando distintas vertientes o ramas de lo que implica ser terapeuta. Claro. Em, entonces, digamos, la psicología en la universidad fue como una base para ti. Sí, me servía como una base más para el lado como formal y es como, digamos, ya entrando un poco a lo junguiano, Ujú. construir un poco esta persona o esta máscara más de psicólogo, ya como el psicólogo profesional, el psicólogo Ok, como reconocido y digamos reflejado por la sociedad y el mundo como un profesional que cumple ciertas funciones. ok. Como que ese es un poco como lo que me da la universidad, siento yo, en grandes rasgos. Porque lo otro era más como un camino personal de cómo yo mismo me voy entendiendo a través de este lente de la psicología y de qué voy como metiendo ahí para, digamos, ir comprendiendo mis vivencias, mi entorno, cómo me puedo ir como adaptando un poco a este. Mm. Ujú, Es muy curioso porque, digamos, todas las personas con las que vengo conversando me dicen más o menos esto, ujú. que es, en la medida que estudian, están viviendo como un proceso de autoconocimiento, Sí, ¿no? Y sí. no sé si es que la carrera como te predispone un poco a eso, o son como el perfil que todos tenemos más o menos de... Claro, yo siento que es como un, o sea, si tú has elegido psicología, bueno, por lo menos estás yendo a clínica, porque también Claro, entiendo que ahora psicología también es como una carrera en la cual, o sea, también de cierta manera es como una de esas carreras amplias que se sí. pueden ir para distintos lados. Tú puedes estudiar psicología y terminar, digamos, trabajando en una empresa, cumpliendo un rol, digamos, más administrativo, pero con ciertos conocimientos de cómo funcionan los grupos humanos que te ayuda, digamos, a entender ciertas circunstancias y trabajar en Ujú, esos entornos mejor. ujú, Pero también está este otro lado que es, bueno, por lo menos en el que yo estoy, y también creo que tú estás, ujú. que es de psicología más clínica, que busca más una comprensión del ser humano y
hasta cierto punto un poco del sufrimiento, un poco del ser humano y cómo lo va asimilando, entendiendo y qué hace uno con eso. Entonces, que siento que es una pregunta que va más allá como de la función del psicólogo profesional o estructurado en cierta cosa, sino es más Mm. como tú como ser humano lidias también como eso, más allá de tal vez el rótulo de la psicología, que ese es el que le ponemos tal vez en este contexto, en esta época, en esta, digamos, cómo es la sociedad ahora, o sea, que le colocamos ese nombre un poco. Y desde ya, digamos, creo que estudiar psicología implica varias cosas, Ujú. ¿no? O sea, implica, para empezar, que puede ser que estés un poco confundido Ujú, en relación a ti mismo, en relación a tu familia, en relación al mundo, y necesitas, pues, algo, un marco teórico, una referencia, algo que te aclare un poco la visión en relación a lo que está ocurriendo contigo y con los demás, ujú. ¿no? Y yo creo que muchas personas que eligen estudiar psicología vienen probablemente de entornos tal vez un poco confusos, ¿no? Tal vez un poco donde los roles no están muy definidos a nivel de la familia, digamos, cada caso es Cada caso particular. es particular, claro. Claro que sí, ¿no? Pero sí hay como un necesito saber. Ujú, Para mí era así, ¿no? ya, Era necesito saber por qué funciono como funciono. Yo claro. nunca lo pensé desde, honestamente, voy a ser honesto, Ujú, ¿no? Nunca lo pensé de, oh, necesito ayudar a la gente. claro. No fue mi primer instinto. Eso fue algo como que se fue desarrollando en el tiempo, pero siempre fue como un medio en el que yo me encontraba un poco con partes de mí y me Ujú. conocía a mí mismo y creo que esa es la ruta. O sea, si quieres ser terapeuta, es la Sí, ruta. sí, definitivamente, porque yo también, y esa era una experiencia curiosa porque em, también cuando tuvimos uno de los primeros talleres en la universidad, ¿te acuerdas? Del taller de liderazgo, creo que al comienzo preguntaban, o otro de los talleres, Sí, por qué era la razón por la cual estudiaba psicología, sí. digamos, intentando como encajarlo en esto de como ayudar al otro. Y mira, Sí, un montón, sí, obviamente el punto es ayudar al otro cuando estás claro. haciendo esa labor, pero yo siento que igual nace también desde una necesidad de ayudarse a uno mismo también. O Totalmente, sea, totalmente. si no conectas también con cómo eso puede ayudar al otro y no nace tal vez esa necesidad. Ujú. Entonces al comienzo yo también estaba bueno, yo tengo este interés, esta curiosidad por el ser humano, cómo vive las cosas, pero en cierta manera en referencia a cómo yo también lo voy viviendo y cómo voy entendiendo. Entonces no era inicialmente como esta vocación de servicio, sino eso es como que algo, yo creo que nace después, una vez que también, de la misma manera que uno va descubriendo como lo complejo que puede ser uno, la Mm, profundidad que hay dentro de las vivencias de uno mismo, que es que también uno puede conectar con esa profundidad que hay en el otro y también o sea, que creo que da pie para que se forme la empatía y esas ganas y la vocación que hay por ayudar a la otra persona. Porque, digamos, uno no tiene, digamos, el mismo grado de interés que tiene sobre sus pacientes, por ejemplo, mm, que sobre cualquier otra persona que hay así. Y es ujú, porque no los conoces tanto. Y es claro. como, a medida que los vas conociendo y vas entendiendo como qué los ha llevado un poco a ser de esa manera, cuál es su historia, cuál es como que los hace, digamos, moverse un poquito, por así decirlo, Ujú. es que también da paso para comprender como a la persona de su sufrimiento, ¿me entiendes? Es como tiene que abrirse un poco el otro para eso. Sí, tocas un punto importante que creo que es, digamos, a partir de conectar con tu propio sufrimiento, con tu propia experiencia, con tu propio dolor o tus Ujú, vivencias en general, eres capaz de desarrollar cierta empatía hacia el otro, ¿no? De entender un poco el sufrimiento del otro, de ponerte sí. en su posición, ¿no? De generar, digamos, esto que famosamente se conoce como rapport, ¿no? Ujú, Em, y claro, ese es como el punto de partida, ¿no? sí. En el reconocimiento de uno se posibilita o se habilita el reconocimiento del otro, ¿no? Ujú. Yo creo que eso pues es lo que se da en el proceso de ir volviéndose psicólogo, formándose, Sí. es como se da eso, pero como a nivel macro y a nivel de como individual, de cómo uno lo va viviendo. Entonces ya ahí como eso abre paso, yo creo que ya para poder, para que nazca esa vocación de Mm, servicio, que es lo que muchas veces se dice, es como, yo siento que eso no está a priori, sino es como tienes que crear el piso, crear como que las condiciones para que eso nazca en uno. claro, tienes O que sea, estar como integrado. sí,
No tiene viene de que, cualquier lado. ajá, tú Ajá. tienes que permitirte que nazca ese lado tuyo, porque todo el mundo tiene, digamos, esa disposición a poder ayudar al otro, a conectar con el otro, Ujú. pero se tiene que desarrollar, por eso también hay gente que le cuesta, pues, o sea, no es Claro, natural. sí. Por ejemplo, tú terminas la universidad y cómo así eliges tu especialidad, tu formación, Ujú. ¿qué te lleva a elegir lo junguiano? Y vamos Ujú. a empezar a A entrar un adentrarnos en lo poquito. junguiano y cuéntanos primero y de ahí te voy a preguntar qué es lo junguiano, porque creo que eso Ya. implica muchas cosas. Bueno, yo voy entrando de la misma manera que iba como conociendo distintas ramas porque, o sea, yo no sabía nada de psicología y la que ya estaba como a la vanguardia, habiendo salido de su carrera y estudiando cosas era mi mamá. ¿Ok? Entonces, ella se mete a esta formación como junguiana, empieza a ver temas junguianos y me empieza a contar de eso. Y yo, bueno, ella me los trae de su propia vivencia, experiencia, que es más como este lado espiritual, Ujú, ¿ya? O como, sí, espiritual yo creo que es la ujú. palabra. Y entonces yo inmediatamente pues lo que hago con todas las cosas que me dan era como, no, que eso no tiene sentido, Puedo no entenderte, porque yo hacía lo encaja. mío. Claro, o sea, yo creo que es natural, pues uno Sí. tiene una posición generalmente contraria a, Rebelde, digamos, rebelde. sí, Sí. rebelde. Entonces, es como ya, recibía ciertas cosas y, pero no le prestaba tanta atención. Esto es como a mediadas de carrera, digamos. Ok. Pero llega un punto donde ya empiezo a resonar con ciertas cosas y a ciertos temas como que era como, sí, esto, mira, no lo tomo de la manera como me está diciendo, dándomelo como mi mamá, pero lo tomo a mi manera y lo entiendo con mis palabras y con cómo yo me vinculo con ciertas cosas y ahí es como que ya empiezo a tomarse ciertos temas de lo junguiano y cosas que me llaman la atención, especialmente en relación casi como casi como a la parte, digamos, epistemológica, Ok. ¿ya? Porque siento que Jung es un autor que trata el contenido psíquico o lo que ocurre internamente al ser humano con bastante seriedad y como que todo lo toma de una manera que va rescatando todas las vivencias psíquicas. Ujú. O sea, por ejemplo, yo leí a Jung y él tiene, hay una frase que él dice que es como que le tiene bastante respeto o tiene una opinión bien alta sobre las fantasías, ya por así decirlo, Ajá. ¿ya? O sea, que en otras ramas o en otras concepciones uno dice, fantasías es como que haces cualquier cosa, o es compensatorio, no importa, o son ideas que las tienes que como cambiar porque te pueden como digamos, llevar a un lado incorrecto, por así decirlo. Ajá. Pero él es como, él rescata toda la parte simbólica que hay de lo que ocurre a nivel psíquico, tipo imágenes que surjan, Todo. sueños, Mm. que eso se ve como en producciones artísticas, tipo pinturas o poemas, historias, como siempre hay esa parte como de la proyección de lo que hay dentro de uno mismo hacia afuera, a través de ese medio que es Mm. el arte o los símbolos, que se ve como arte a nivel ya interrelacional, pero Ujú. a nivel individual se ve como imágenes pasajeras, fantasías, pensamientos momentáneos, que Ujú. son un montón de cosas que, bueno, o sea, yo leía es como, bueno, sí, a mí también me pasa eso, yo tengo pensamientos que entran de la nada y desaparecen o entran y tienen, digamos, más cabida, por así decirlo Sí. o imágenes, así que a uno le surgen espontáneamente, pero es como que uno los ve y es como que, bueno, son cosas inocuas, cosas que pasan. Claro, no les Pero das él, importancia. ajá, no les da Ajá. mucha importancia. Ajá. Y él dice, no, yo le quiero dar importancia a eso y quiero sentarme a ver todo eso con mayor detenimiento. Y yo creo que en parte surge porque, bueno, obviamente por cómo es él en particular, pero aparte también por sus vivencias, él inicialmente trabaja en un hospital psiquiátrico, pues, entonces, y él veía un montón de casos de esquizofrenia y ya de psicosis, que usualmente no las intentaban ver tan psicológicamente al inicio, Claro, obviamente era en el todo psicoanálisis. médico. Ajá, era Ujú. todo médico, o en el psicoanálisis es como que inicial, obviamente, porque ahora ha cambiado todo Ujú. eso. Inicialmente era como, no los puedes ver con esto, no se puede interpretar, digamos, la parte de la psicosis, Claro, Freud porque no trataba psicóticos. ajá. Ajá. Jung sí, era como que yo quiero sentarme Ujú. y ver y rescatar todo lo que produce el psicótico Interesante. en el estado de psicosis. Entonces él Mm. tomaba las fantasías, o sea, los delirios que traías y él los observaba y los tomaba, digamos, de manera, no en serio de que le vas a creer a la Claro, claro, persona en claro. la manera literal, pero
tomarlo como un símbolo, ¿ya? Tomarlo como algo que carga más significado, Que nos dice algo. ajá, Ajá. que solo esa impresión inmediata, Ok. ¿ya? Entonces, eso es lo que me llamaba mucho la atención. Era como, este pata lo, como que parece tomar varias cosas y en verdad querer, como había un alto grado de curiosidad e interés por lo que ocurre. Eso es como lo que más me llama. Creo que de repente podríamos explicarle un poco a la gente quién fue Carl Jung. Ya, sí. Porque Eh, es un grande, digamos. Sí, Carl Jung es un grande de la historia de la psicología, yo creo. Está ahí bien desde los inicios. Él era... o sea, él tiene su propia trayectoria, pero en una parte que es la más conocida, digamos, históricamente, es cuando tiene este encuentro con Freud. Claro, fue discípulo Que, de Freud. claro, o sea, fue como discípulo, pero alguien que estaba ahí en como la vanguardia de los comienzos de la psicología o el psicoanálisis como una disciplina, intentando como descubrir ya qué ocurre en el ser humano en estas condiciones de neurosis Ujú, o de, digamos, de sufrimiento psíquico ujú, y qué se puede hacer al respecto. Pues entonces él viene, digamos, con su propia historia y, digamos, se encuentra con Freud, que ajá, también tenía que estaba ahí a la vanguardia, por así decirlo, sí. con el concepto del inconsciente, digamos, las pulsiones sexuales, digamos, que trae todo este contenido y Jung también encaja. Es como que, Encaja. oye, yo también estoy muy de acuerdo contigo en bastantes cosas. Entonces, si Ajá. es como se encuentran, trabajan juntos y, digamos, él es psiquiatra, Ujú, ¿ya? Entonces él, como te digo, tenía más este trabajo clínico ajá. con Psicóticos. pacientes psicóticos. Entonces él también entra desde este lado bien como médico, de intentar ver cómo podemos ayudar, no específicamente a los psicóticos, sino a las personas que tienen problemas neuróticos o Ajá. una psicopatología, por así Ujú. decirlo. Entonces ahí concuerda con Freud, pero en un punto que es cuando, Se pelean. digamos, ¿ah? Se pelean. Se pelean. Hay esta pelea, digamos, grande que es un punto también crucial en la historia de Jung como persona, Ajá. porque cuando él tiene este quiebre con el psicoanálisis, o sea, él es como relegado, de Sí. cierta manera, a un extremo, y también por eso es que no se trata mucho, porque él cae en este estereotipo y, bueno, de cierta manera, entiendo por qué puede caer en este estereotipo, de como místico Claro. o un pata raro, pseudocientífico que está como por un lado como extraño y oscuro al cual no debes entrar, por así decirlo. Solo para agregar algo a lo que estás diciendo que me parece importantísimo, es que Ujú. claro, el paradigma de la época era el paradigma médico. Ajá. Y Freud quería que el psicoanálisis sea una ciencia. Y es Claro. más, veía el psicoanálisis como una ciencia, Ujú. ¿no? O sea, evidentemente fue uno de los más grandes del método cualitativo. O sea, Sí, lo que hizo fue básicamente usar la investigación para llevar el psicoanálisis a lo que se fue convirtiendo en el tiempo, ¿no? Claro que claro. nunca lo logró convertirlo Ujú. en ciencia porque hoy tenemos otros estándares de lo que implica ser científico, pero Jung efectivamente, o sea, discrepa bastante desde incluso de la teoría de lo sexual. Claro, es que ese es Ese es específicamente en lo específicamente. que él choca. Ajá. Porque cuando Freud pues, está intentando armar toda esta teoría científica y como explicativa Ajá. que te dice, ah, ya, vemos el complejo de Edipo, vemos cómo se resuelve en la persona Ajá. y de eso ya podemos derivar toda la patología y esto, y tiene que ver mucho con los impulsos sexuales, que es como la base, La base. ¿ya? Ujú, Y Jung, que viene de un entorno pues más religioso, su papá era pastor de una iglesia, ujú. su mamá era como una medio mística, algo así, no sé exactamente muy bien, pero era como una bruja o algo así. Ah, ¿en No sé si esa serio? es la palabra correcta, Ok. pero ella era como una señora mística, así, curandera tal vez sería la Ok, ok, palabra. ok, ok. Entonces él está como entre estos dos mundos, pues, de la religión más establecida y este lado más místico. Ok. Y entonces él tenía mucho, le ponía mucho valor a lo espiritual, ¿ya? Mm. Entonces, y bueno, Freud veía más lo espiritual como en relación a las pulsiones más, digamos, sexuales, por así decirlo, Claro, creo que el la instinto. espiritualidad no estaba Claro, no en la estaba mente, ahí, en la mente de Freud. claro. Ok. Entonces Jung dice, bueno, o sea, yo concuerdo contigo en varias cosas, en lo inconsciente y todo, pero y uno
no creo que todo está vinculado con pulsiones sexuales. Ujú. Entonces, y él en un punto, él creo que lo pone en su autobiografía, que él escribe un artículo y en lo que está diciendo en el artículo refuta como ese punto, ¿ya? Ajá. Como iba en contra de eso. Y él sabía, si yo publico este artículo, yo quiebro con Freud, 100%. Además que era el discípulo predilecto. O sea, era el Sí, elegido. Era sí, Anakin. ¿No? O sea, claro, de cierta era... manera era Sí, como un Anakin. Y sí. justo estaban, creo, no me acuerdo si estaban, pero en un punto se dan de viaje y era creo que Freud, Jung y no me acuerdo quién más. Ahorita que Ok, estoy ok. hablando. Pero Freud lo quería colocar pues como, ya, todo hacer Él es que... mi sucesor, digamos. ajá. Ok. Pero entonces ya, pues Jung saca el paper y ahí Corta. se quiebra la cosa Ujú. y por el rechazo tan fuerte que tiene el mundo psicoanalítico, él entra en un proceso depresivo muy fuerte, Ah, ok. muy fuerte y que eso lo lleva a desarrollar esta otra parte eh, que es parte un poco de su método, lo que lo va desarrollando de imaginación activa. Ya, ahorita te veíamos cómo, pero Es un concepto junguiano que se maneja. sí, Ok. es como, si fuera a decir, es como lo más cercano a una técnica Ok. que tiene. Ok. Que en verdad yo no lo uso mucho, en verdad, porque tiene que ver mucho con trabajo simbólico, con, o sea, hacer producción Ok. artística, Ok. Ok. realizarla, es como un diálogo interno bien intenso. Qué ¿Ya? Entonces, interesante. y eso es a lo que él entra cuando él entra en este proceso depresivo bien intenso. En verdad, hasta hay unos autores, me acuerdo, no me acuerdo cuál específicamente, pero decía, no, Jung en esta época sufre una depresión psicótica, ¿me entiendes? Que Ok. mira, probablemente se pudiera ver de esa manera hasta cierto punto. Ok. Porque él entra en una depresión fuerte en la cual él por momentos como se aísla, se sienta, y él decía que conscientemente él bajaba su nivel de conciencia e interactuaba con las imágenes internas que le surgían en ese momento. Ok. Entonces ahí él empieza a desarrollar el libro famoso que él hace, que es el libro El rojo, libro rojo. ¿ya? Que es un libro en el cual él escribe, digamos, casi como de manera extática, ¿ya? Ujú. Diálogos internos que él tiene con distintos personajes que surgen en su En interior. su interior. Entonces, que es en parte pues la base como uno, como él, digamos, va armando la imaginación activa, que tiene que ver con el diálogo interno, con interactuar con estas imágenes más arquetípicas internas, Ujú. y de ahí también como sacar partes de uno mismo o desarrollar partes de uno mismo que están ocultas, por así decirlo, Mm. que están en un grado o inconsciente o relegadas a la sombra, o que son rechazadas por nosotros Ujú. y que también vale la pena verlas y reconocerlas como parte uno para así ampliar, digamos, el campo de lo que tú eres o lo que tú puedes manifestar a nivel consciente. Ujú. Entonces, que después él ya va denominando este proceso el proceso de individuación. Ajá. Ya. Entonces, él vive eso a su manera en esa época crítica de su vida en la que él rompe pues, de lo más, ¿cómo se dice? De lo más mainstream, por así decirlo, en la psicología en esa época, Ujú. y forja, digamos, su propio camino, aunque sea, digamos, rechazado, visto como un místico, lo que sea, Ujú. y bueno, él también adquiere sus propios seguidores y gente que sí lo toma bastante en serio, Ujú. y que curiosamente la mayoría son mujeres. Entonces, un montón de los primeros autores post-jungianos relevantes que hay son un montón de mujeres, Ok. ¿ya? Tipo Marie-Louise von Franz, ¿cómo se dice esta? La hija de Jung también. Ya. eh, ay, no me acuerdo. Otra, pero hay No me acuerdo. varias, hay, Ya. hay bastantes ahorita que no me estoy Ya. acordando. Pero sí es bien curioso eso porque en el psicoanálisis era más, digamos, Eran todos hombres hombres. en esa Era época. estrictamente hombres hasta, Ajá. Hasta que llegó Melanie Klein. Sí. Claro, hasta que ya Sí. Melanie Klein ya comenzó con todas las Sí. cosas, pero sí era bien curiosa esa cosa. Entonces, esa es más o menos como a grandes rasgos, por así decirlo, la trayectoria de él al comienzo y cómo eso va alimentando también y formando su pensamiento psicológico. Mm. Hay como varios conceptos suyos que me resultan muy interesantes y creo que Mm. la gente se podría beneficiar un montón de entenderlos. Por ejemplo, ¿qué es la sombra? Mm. La sombra es un arquetipo, ¿ya? Entonces, Ajá. ahorita vamos a
De ahí te fácil de pregunto qué son explicar los eso. arquetipos. Sí, porque, pero para iniciar un poquito, y creo que también se presta un poco para entender después qué es el concepto de arquetipo, Ajá, la sombra es básicamente ese aspecto de la psique, ajá. ¿ya? Digamos, nuestra psique y consciente, inconsciente, que es relegado a un campo de lo rechazado, por así decirlo, Como en lo general. disociado. Ajá, Ok. ajá. Que es como, bueno, toda la parte de disociación, Jung plantea que es como la psique tiene esta facultad en particular de que se puede disociar, Ujú, ¿ya? Entonces, una de esas disociaciones es lo que cae en la sombra, ok. ¿ya? Todo eso es, todo lo que está en nuestra sombra es obviamente lo que nosotros no vemos Ujú. inmediatamente. Entonces, Es inconsciente. ajá. Ujú, Entonces uno, digamos, lo primero que se va imaginando con la sombra es, bueno, todo lo malo, ujú, ¿ya? Digamos, uno va creciendo, uno es chico, y es como que se van reforzando ciertas cosas uno las ve como malas o que no son, digamos, reflejadas de una manera positiva socialmente. Ok, ok. socialmente en su Ujú, entorno. Entonces ciertos entornos dicen como que, ah, ya, tú tienes que ser diligente, trabajador o estudiar, como ujú, que, ah, ya, estudioso. ujú, Yo soy estudioso o yo soy inteligente o ujú. yo soy, no sé, responsable. Entonces, ¿qué haces con la parte no inteligente o la parte irresponsable o la Mm. parte, digamos? Porque Jung trabaja bastante sobre este campo de... La personalidad es bien amplia y tiene un montón dentro. Lo que hay dentro de la psique dentro de nosotros es, digamos, hasta cierto punto refleja la totalidad, por así decirlo. No es que uno puede ser todo o que debe como que identificarse con eso y es como que, Claro. ah, ya. Ok. Pero sí de que uno tiene el potencial de manifestar varias cosas, ¿ya? Entonces, esto también indica que uno también tiene el potencial y contiene aspectos que uno rechaza de uno mismo. Ok. Entonces, que pueden ser cosas buenas como pueden ser cosas malas, o mejor dicho al revés, o de hecho, pueden ser en su mayoría cosas malas, pero también cosas buenas. O sea, por ejemplo, Ujú, pensemos en alguien que es perfeccionista, ujú, ¿ya? Y es como, bueno, lo que está en su yo consciente es la perfección, hacer todas las cosas bien, de manera correcta y controlada. ujú, Pero, ¿en dónde queda la parte de que, digamos, no puede controlar? Lo que se le escapa de las manos, en ujú. lo que ella va a hacer Debajo de la desordenado. alfombra. Ajá, entonces queda Ujú, debajo de la alfombra. Entonces Jung dice, ahí hay un montón de energía y potencial para desarrollarse ujú, en eso que queda relegado en la sombra. Entonces el mm, primer paso ujú, que tiene que ver con este proceso de individuación en general es también ver qué es lo que hay en la sombra de uno para poder reconocerlo, ujú, aceptarlo, digamos, como mm, parte de uno mismo mm. y manifestarlo también a nivel consciente para que también no quedes unilateralizado Claro, en ciertos polos, digamos, internos que hay. O sea, digamos, control, descontrol, ¿ya? O sea, claro. no solo quieres quedar en el campo de control porque si no te vuelves rígido, digamos, No estás digamos, integrado, digamos. Eres solo un polo de algo. ajá. Ujú, Entonces, Jung siempre como intenta buscar el opuesto para mm, ver qué tú puedes rescatar internamente de ese lado tuyo que no reconoces todavía, mm, que, digamos, puede ser descontrolado y cómo lo adoptas y lo integras a tu personalidad consciente. mm. Entonces, por ejemplo, en una persona más perfeccionista, idealmente se buscaría, digamos, integrar esos lados que lo van a permitir relajarse un poco, aflojarse en ciertas situaciones, como Claro. tomar y poder aceptar eso en ti para que pueda surgir. Porque si no lo puedes aceptar o le tienes un rechazo, que es usualmente lo que se tiene contra la sombra, Ujú. no vas a permitir que eso se manifieste en ti. Además hay como energía que se utiliza para también disociar eso. Ujú, Y cuando puedes empezar a integrarlo, esa energía se habilita, digamos, en términos de claro. vitalidad, de recursos, de cosas que también puedes empezar a hacer, ¿no? Claro, porque es como esa energía que tienes disociada y relegada pues debajo de la alfombra, Ajá. no está pues para ahí, no está Está para como usarse. rígida. Está rígida, está ahí Claro, tensa porque o sea, te tienes que exigir más para claro. poder aguantar de que eso entre. Exacto. Entonces ahí es donde entra un poco este tema de las fantasías y el contenido psíquico en general, Ujú. que puede surgir pues por lugares que uno no se da cuenta, ahí sale la sintomatología, o sea, digamos a nivel físico, ¿ya? O digamos a nivel mental, ciertos pensamientos tal vez intrusivos que pueden entrar. Claro, parece como síntoma. Ajá, Ujú, aparece como un síntoma, esa energía o ese lado tuyo, digamos, esa parte que está ensombrecida, ujú, que de cierta manera un poco te resiente, pues, porque, o sea, tú lo tienes ahí
relegado a una esquina, tratado como menos, tratado como algo malo o Mm, negativo. Y bueno, o sea, al final es como tú mismo te estás vinculando con un lado tuyo. contigo, ¿no? Y ese lado tuyo, pues bueno, también tiene su opinión, por así decirlo. Entonces, ahí es donde, ahí tiene un poco más de sentido, pues, cómo Jung va rescatando estos aspectos como relegados a lo inconsciente o a lo no importante, digamos. Pensamientos pasajeros, asociaciones momentáneas, imágenes que expresan bastante de eso que uno tiene, digamos, en un grado inconsciente. No necesariamente en la sombra, pero a un nivel inconsciente. Y que uno tiene que ir recibiendo y aceptándolo como parte de uno para también descubrir, ¿no?, nuevas partes de uno mismo también. Cómo eso que Ajá. queda en la sombra, una vez que es traído a la luz, cómo eso se configura con lo que ya está afuera. Entonces, Mm, cuando traes algo nuevo, inevitablemente va a cambiar. el funcionamiento también. Ajá. Y a veces eso es lo que se necesita para sacar un poco a la persona de un sufrimiento crónico o de una situación en la cual está, digamos, congelado un poco en una situación que le genera sufrimiento, por decirlo. Adentrarse un poco en la sombra, en lo inconsciente. Ajá, adentrarse en lo inconsciente, preguntarle a las imágenes que surgen de uno mismo, qué es lo que tienen que aportar, Mm, qué te pueden dar a ti. me parece importantísimo. Ujú, Porque, claro, Jung parte con Freud, pero hay temáticas en común, ¿no? ujú. Lo inconsciente, por ejemplo. Esta famosa frase que es junguiana, ¿no? Hasta que lo inconsciente no se vuelva consciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Claro, ajá. Y eso es importante porque no es que haya una parte de tu mente, en tu cerebro, que sea el inconsciente y ahí Ujú, guardas información, digamos, ujú, sino que los seres humanos funcionamos en gran medida, me atrevería a decir ujú. muchísimo, inconscientemente, Sí. en nuestras relaciones, en nuestros impulsos, en nuestras reacciones, con nuestras emociones, con cierto tipo de persona, ¿no? Con ciertos perfiles, con nosotros mismos, ¿no? En el Ujú. trato que tenemos con nosotros mismos. Y cuando hablamos de lo inconsciente, lo que estoy queriendo decir es realmente aquello que no vemos. Claro. Porque apenas lo vemos ya no es inconsciente, Ujú, ¿no? Y la gente, o pensaría yo que no estamos tan familiarizados con esa idea de que ujú, hay una parte de nosotros inconsciente y que vale la pena mirar, ujú. ¿no? Que también, pero eso es lo que me gusta tanto de Jung, porque es como, ya, ¿qué tanto puedes llevar ese concepto de lo inconsciente? Ajá. Porque tipo, como cuando Freud inicia es más como, bueno, lo inconsciente es eso que tú reprimes o que excluyes, pero que una Ujú, vez fue consciente y que ujú. tiene mucho que ver con estos instintos. Sí, Yo es más como que lo inconsciente es más total casi, o sea, es como hay una infinidad de cosas que tú no puedes, que no llegan a ser conscientes nunca. claro. Y que son parte de cómo funcionamos y cómo nos relacionamos con todo, pues como tú Ujú. dices, con uno mismo, con el exterior, con lo que vive. Y hasta, o sea, uno lo piensa, es como, hasta estando, digamos, aquí mismo ahorita, yo no soy consciente exactamente, por ejemplo, de la temperatura o el viento que surge por un momento o un pensamiento que pasa por ahí Ujú, o, digamos, no sé, la presión de estar acá sentado, digamos, claro. en el sofá, o sea, Ujú. un montón de cosas que pasan todas a nivel inconsciente, pero de cierta manera igual están ahí, hasta cierto punto pueden o no influenciar en uno, pero están ahí metidos Y en esa es un como lado. la superficie, porque digamos, Ujú, puedes tener actitudes inconscientes con la gente. Y de ahí te claro. preguntas, oye, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué Ujú, hice lo que hice? ¿De sí, dónde vino eso? ¿Por ujú, qué ese impulso? ¿Por qué ese deseo? ¿Por qué esas ganas? ¿Por qué traté mal a esta persona? ¿Qué me generó? No me había hecho nada. No, claro. o sea, hay tanto ahí. Sí, que justo también ahí entra hay otro concepto que es de mis favoritos en verdad de Jung, que son los complejos, Ok. ¿ya? Entonces, obviamente nosotros tenemos la idea más coloquial de los complejos, como que, ah, tú eres un acomplejado o algo así, que es como se usa, digamos, a un nivel más coloquial, pero los complejos en la teoría más junguiana em, se refiere como a organizaciones complejas, por eso el nombre, Ujú, ¿ya? De un montón de asociaciones, vivencias, sentimientos, o sea, impresiones como momentáneas ok. que giran en torno a una vivencia emocional fuerte. Ujú, De cierta manera,
ese concepto junguiano como que antecede bastante de cómo ahorita se trata tipo el trauma, ¿ya? Ujú. Porque tiene mucho que ver con organizaciones surgidas por trauma, por así decirlo. Ok, Entonces, los complejos, o sea, Jung parte de esta idea como más amplia de la psique, ok. amplia inconscientemente, como hacíamos. Entonces, él ve los complejos como organizaciones psíquicas a tal punto que él las trata casi como personalidades internas dentro de uno mismo. Aparte de la personalidad consciente o más estructurada, que sería como el yo, Ajá. lo que llamaríamos el yo, pero los complejos actúan en estos momentos en los cuales somos tomados por una emoción fuerte, Mm, ¿ya? ujú, En determinadas situaciones, digamos, yo te diría situaciones relacionales ujú, usualmente, ujú. en las cuales se activa, Claro, digamos, una vivencia o un el trigger. complejo Ujú, de vivencias ujú. que entra y desplaza al yo Qué como interesante. centro y entra y actúa como la personalidad. Y el complejo llega a ser tan amplio en cómo funciona, Ajá. o como digamos está formado por un montón de aspectos, ¿ya? Que uno va tomando a medida Ujú. que se va armando, que tiene su propia postura existencial, su propia manera de estar, su propia manera de pensar, tiene ciertos pensamientos, Tiene vida. ajá, tiene vida. Entonces, uno, o sea, en ciertos momentos es como que, ay, no sé qué me pasó, que exploté o reaccioné de esta manera y es como, Ah, ajá. el complejo puede estar, o está, mejor dicho, disociado Claro. de la conciencia y entra y actúa, digamos, de manera autónoma en esos momentos donde se activa. Ajá. Entonces, como que el núcleo de estos complejos es una situación, digamos, vivencial arquetípica, ¿ya? Ok. Que tiene que ver mucho con, bueno, tiene un núcleo afectivo, obviamente, tiene que estar conectado con una emoción fuerte, A partir de tus vivencias. ajá, a Ok. partir de tus vivencias y en relación a una cierta situación arquetípica. Y cuando digo arquetípico me refiero, tal vez quedémonos con lo típico para entenderlo, ¿ya? No. Situaciones típicas, digamos, Ujú. la relación que uno tiene con el padre o la relación que uno tiene con la madre o digamos una figura así paterna, materna o la relación que tiene uno con el otro en general. Ujú, ujú. O sea, todas esas situaciones típicas que se experimentan o sea, durante toda la vida en distintos modos o distintas maneras con distintas personas, Ujú. uno las va viviendo internamente y se construyen como estas personalidades que lidian con esas situaciones, Ok. por así decirlo. Obviamente, en personas con historias más traumáticas, ¿ya? Con traumas relacionales o, digamos, vivencias traumáticas más en concreto, Ujú, se puede ver más en relación a esa vivencia traumática, ujú, ¿ya? Pero todo el mundo tiene complejos, por así decirlo. mm. O sea, es como, para ponerlo en un lenguaje más sencillo, es más o menos como está estructurada y construida la personalidad individual, Ok. ¿ya? A nivel consciente e inconsciente. Ujú. Entonces, es como... Así es. Entonces, para mí me gusta el complejo un montón porque sí, ayuda bastante a entender cómo es que en ciertas situaciones uno puede caer bajo casi, digamos, como posesión, por así Algo te decirlo. toma, Sí, claro. te Ajá, toma. ajá. Entonces, cuando uno lo toma, digamos, un complejo, digamos, parece que casi que me estoy dando un poquito fuera de tema, pero No, dale. parece que también hay ciertas cosas a las cuales tú puedes razonar con ciertos pensamientos, Ujú, pero acá entra el tema de que cuando uno está bajo posesión, digamos, de un complejo, ujú, ujú. tu razonamiento en sí está operando desde otro lado. Desde esa escena. Ajá. Ok. Entonces, el razonamiento en ese momento va a tener lógica, coherencia, va a estar estructurado, pero va a estar todo desde el filtro del complejo. Entonces, Ah, te va a hacer revivir y vivir esa situación a la cual el complejo está respondiendo o, digamos, adaptándose a. ¿Entiendes? sí, Ajá. sí. Me llama mucho la atención porque, digamos, se parece mucho al concepto de transferencia. Ujú, Se me parece muchísimo, pero que ya tenga como todas estas cualidades más individuales, ¿no? Como se habla del complejo como esto que ya tiene vida, ujú. ¿no? Creo que le da un orden mucho más significativo en la mente, digamos, para Sí. las personas que se están familiarizando con esto, porque ahora puedes entender, ok, es que me ocurre esto. Ajá. En esta situación, este es el complejo, esta es la escena que viví, la estoy repitiendo, Ujú.
y esto me lo triggerea, Claro, por ejemplo. ciertas situaciones me activa el complejo Ajá. y también como es total la Mm. entrada al complejo, tú puedes, digamos, de cierta manera, entrenarte un poco a darte cuenta cuando se te está activando el complejo, ¿Y cómo es eso? ¿Cómo te ¿ya? entrenas? O sea, por así decirlo, ser más consciente de los cambios que se dan a nivel fisiológico, que sientes, Mm, ¿ya? Cómo entra el complejo en ujú, ti, ujú. cómo habita tu cuerpo, por así decirlo, ¿ya? Se Mm. pone en cierta postura, le duelen ciertas cosas, siente la emoción de tales maneras, ¿ya? Ah, Vienen ciertos pensamientos en específico, con cierta lógica. Es como, usualmente como uno vive esos, digamos, cambios de personalidad, por así claro, decirlo, claro, claro. es sin darse cuenta. O Claro. sea, uno no se da cuenta. Por eso es que todo el mundo, bueno, tiene esta apariencia de estar siempre como ser una personalidad única que corre de frente en el tiempo y no varía, pero a nivel psíquico, en verdad, es como entran distintas partes de uno que uno desarrolla Ujú. y se pone en escena. Entonces, Wow. es darte cuenta de ese cambio de personaje, por así Es ser decirlo. consciente. Ajá, Ok. es como poder dar un paso atrás Ujú. y poder observar lo que ocurre dentro de uno mismo, utilizando ciertas ayudas como las sensaciones físicas, Es mirarte. es mirarte. Entonces, Ok. cuando ya sabes, pues, o sea, qué situaciones te generan ciertas cosas, cómo se siente eso en uno mismo, Ujú. ahí tú puedes ver un poco el complejo y después el siguiente paso es como ir integrándolo, pues de cierta manera, Ujú. ¿ya? Relacionándote con el complejo, no negándolo, no recriminándole su existencia. Y viendo, digamos, qué es lo que se está reviviendo, Ujú, ¿no? Pero esa pregunta es importante. ¿Qué claro, estoy repitiendo aquí? ¿Qué ha ujú, pasado? ¿O cómo me he sentido que surge de nuevo tanto, ¿no? claro, Ajá. que yo creo que ahí ya da paso pues para explorar más vivencias traumáticas, Exacto. digamos, parte de la historia personal de uno que uno la carga sin darse cuenta, porque uno no se acuerda Ujú. de todo Ujú. y a este concepto que, bueno, es más relacional en verdad, pero también lo usan en el campo junguiano, pero en el campo junguiano relacional, Ok. que es esta parte del trauma relacional temprano, Ajá. ¿ya? Que a mí me encantó un montón. La primera vez que descubrí eso me llamó bastante la atención porque yo siempre, obviamente, uno se imagina, ay, el trauma, los traumas grandes, digamos, como que eh, un accidente, una enfermedad así Mm. crítica, o Ujú. digamos, una vivencia así chocante, un divorcio, así, que a uno es como que, ay, a ese evento de hecho te marcó, ¿entiendes? Ajá. Pero ver el trauma como algo más amplio, digamos, a nivel relacional, de un vínculo traumático, ya, Mm. digamos, humillaciones constantes, cómo te coloca el otro a ti, ya, y cómo tú puedes colocarte en relación a esto y cómo eso se puede replicar en el tiempo. Siento que de cierta manera puede hasta afectar más a uno, afecta más a Claro. la configuración de la personalidad que un evento en concreto. Claro, Que claro de que sí. cierta manera, o sea, puede ser horrible, puede ser espantoso un evento en concreto, pero como es un evento, lo puedes digerir como una manera más entera. O sea, tiene su comienzo y su final, por así decirlo. Pero una vivencia relacional traumática es como te Mm. acompaña y tú te ordenas y te organizas alrededor de eso. Ujú. Y eso es un poquito como, o sea, entra en paralelo pues con este concepto del complejo, Ujú. donde digamos cobra vida propia y se organiza una personalidad dentro tuyo que responde a esta vivencia, digamos, traumática y se coloca de cierta manera, tiene cierta relación, anticipa ciertas cosas y tiene ciertas conductas en respuesta. Ajá. Entonces, em, conocer, o sea, conocer el complejo, reconocerlo, aceptarlo, da paso, digamos, a ver también qué ver, o sea, qué tanto verdaderamente te ha podido afectar tu historia, ¿ya? Y poder también rescatar de ella, digamos, sentido, ¿ya? Traer como, colocarte en un contexto, ¿ya? Ujú. No ser como que, ese soy el que soy ahorita y me puedo definir de ciertas maneras, Ujú. pero no, yo soy alguien que ha vivido ciertas cosas, tengo cierta historia, Mm. eso me ha traído hasta este lugar de estas maneras Ujú. y eso también me puede informar un poco de hacia dónde quiero apuntar, qué quiero desarrollar en mí, qué quiero hacer y cómo eso puede informarme acerca de cómo estoy viviendo lo que estoy viviendo ahorita.
Totalmente. Entonces, Ajá. sí, yo creo que orienta bastante como, bueno, orienta un proceso de terapia, por así decirlo. Pero el proceso de individuación en general. Nos da otra idea de lo que implica lo traumático. Ujú, Porque normalmente, como tú dices, cuando la gente habla de trauma, piensa más en eventos concretos. ujú, Pero lo cierto es que, no sé, la relación con la madre puede ser traumática. La relación con el padre puede ser traumática. Y ujú, de hecho muchas veces lo es, ujú. ¿no? Y también pensando ya en el concepto de trauma, no, es un concepto que es muy subjetivo. Sí. Porque no todo lo que es traumático para uno es traumático para el otro. Y creo que Ujú, muchas veces la gente utiliza la palabra, suelta la palabra trauma ujú. como si nada, ¿no? Claro. Y no sé, una persona puede ver un accidente y muy resilientemente atravesarlo y no se configuró como un trauma. Ujú, Mientras que otra persona puede vivir lo mismo y se configura como un trauma porque el sistema no está preparado para procesarlo, metabolizarlo, digerirlo. ujú. Entonces tiene mucho que ver con la subjetividad. Claro. Pero lo que va más allá de lo concreto, en efecto, es el aprender, el configurarte desde pequeño a relacionarte traumáticamente, que Sí, eso es sí, fuerte. es fuerte. Y uno no se da cuenta, porque hay ciertas, o sea, configuraciones, digamos, en relación a vivencias traumáticas, Sí, que bueno, parecen totalmente, o sea, pueden estar ajustadas a lo que le claro. exige la sociedad a uno Y y te parece normal. refuerzan, tal cosa, y parece Claro. normal, pero hay algo que no está ahí tan bien para la persona. Igual, o sea, Ah, sufre de una manera más sutil, ¿ya? O lo ajá. enmascara, y eso también yo creo que a uno lo puede volver un poco loco, por así decirlo, en el sentido de que puedes estar encajando con todo lo que te pide la sociedad y todo lo que, digamos, te dice que debes querer, ¿ya? Y Ajá. hasta lo puedes estar consiguiendo, pero aún así Hay un hay vacío. algo más. El famoso vacío. Ajá. Ajá. Entonces, y ahí es donde regreso a esta base como eh, junguiana, donde hay como, bueno, siempre hay algo más en Ujú, uno mismo. ujú. Siempre hay algo más por descubrir, algo más por ver. Y eso es lo que tal vez uno tiene que dirigir su atención a para poder ver ya qué cosa distinta es estar haciendo. Y Mm, para llegar a eso tienes que lidiar un poco con esas fuerzas que se organizan dentro de uno, digamos, en relación, digamos, al trauma o a las circunstancias en las cuales uno se tiene que adaptar al comienzo. Que viven en uno de una manera tan real y tan mm, viva que, digamos, que forman parte de la realidad de esa persona. claro. Que también eso es otro concepto como, no sé concepto, pero es como Jung también ve la realidad psíquica, que él tiene casi como tiene una postura, a mi opinión cuando lo leí por primera vez, bien radical de cómo ve el psiquismo, pues, en Ujú, uno y cómo uno interactúa con la realidad, por así decirlo. Entonces, sí, él plantea, pues, de que uno vive, digamos, su realidad psíquica, básicamente nomás. O mm, sea, uno solo puede estar, en verdad, conociendo, reconociendo esas impresiones que se manifiestan a nivel psíquico, digamos, de la realidad. Nosotros no conocemos la realidad, la conocemos a través de sentidos, vivencias, imágenes que se estructuran dentro de nuestra psique y se presentan como una realidad ante nosotros. Entonces, ajá, de cierta manera, siempre están un poco filtradas, por así decirlo, o ajá. creadas por uno mismo. Entonces, él tiene esta cita famosa, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero él plantea de que todos estamos soñando todo el tiempo, Ah, qué loco. pero de que la realidad, cuando Ajá. estamos despiertos, se impone con tanta fuerza de que estructura nuestra fantasía o nuestra producción simbólica internamente. Ujú, Entonces, y que a mí me parece súper cierto, o sea, porque de cierta manera así es como un poco vivimos todos, ¿ya? ujú, Filtrados por nuestras propias vivencias, sí. a lo que nos hemos ajustado, y por eso es que la realidad puede parecer tan distinta a todo el mundo. Y no me refiero obviamente bueno, yo veo eso y es color azul y tú lo ves de Claro, color rojo, claro. sino como cómo interpretas ciertos eventos, Exacto. cómo vives ciertas relaciones. Justo lo que llevas un poco de esto, de cómo uno puede tener vivencias traumáticas similares, pensando, no sé, dos hermanos viviendo una situación Ah, traumática familiar similar, pero uno sale de una manera y otro sale de otra manera. exacto. Ujú, Entonces, es, es bien, es bien amplio, digamos, cómo ve este impacto de la psique y cómo, digamos, nos relacionamos al mundo. Y yo siento que Jung sí lo trata con como esa
casi como gravedad, digamos, como que Sí. bien como totales. Entonces, a mí es bastante lo que me llama la atención de eso. Me gusta mucho que hace énfasis en el mirarte a ti mismo y todo Ujú, lo que eso implica, ujú, ¿no? Porque incluso lo que me dices es como tomar distancia y poder ver estas impresiones, estas imágenes, estos símbolos, todo esto que está ocurriendo adentro mío. ujú. Y eso, digamos, me hace pensar muchísimo en la espiritualidad. Sí, Y yo pensaría que Jung, dentro de las etiquetas de místico y todo esto, ujú, fue una persona que se acercó muchísimo a lo que podríamos entender como espiritualidad, sí, ¿no? Y me parece que, digamos, psicología y espiritualidad no son cosas que deberían pensarse como excluidas. claro, Más para bien al nada. revés, o sea, se integran y se articulan alucinantemente, ¿no? Y Ujú, separarlas no me parecería apropiado en todo caso. Pero ¿cómo claro. ves tú, digamos, la relación entre lo terapéutico, entre lo psicológico y lo espiritual? Ujú. ¿Qué significa eso para ti? Que yo creo o sea, están totalmente entrelazados, Ujú, en el sentido de que, o sea, la psicología trae mucho y carga con mucho de hacer un labor espiritual, en el sentido de que uno tiene que, o sea, si tomamos, digamos, la psique como el espíritu, básicamente, que eso ujú, es, o sea, son, digamos, palabras similares, por así decirlo, sino casi la misma palabra, de cierta manera. em, digamos, uno tiene que trabajar con el alma, por así decirlo, el espíritu de alguien, ajá, ya que ahora nosotros lo conceptualizamos como la psique, tu ajá, psicología, tu personalidad, e intentar trabajar con ella para de cierta manera mejorar ese vínculo que tienes con la realidad y poder cargar y lidiar con o el sufrimiento o digamos las circunstancias que hay en la vida para poder desarrollarte, hermano. Ese es como el desarrollo espiritual de uno. ajá, Solo que ahora lo hablamos en términos psicológicos, términos científicos, pero ajá. de cierta manera apuntan un poco a lo mismo y yo creo que también es por eso que en psicología vemos, mira, tipo, yo, yo mindfulness como Una una cosa, una técnica técnica súper buena, importante, es como, pucha, existe sí, hace como obviamente. 5000 años, ¿no? Ajá, Claro. basado como en prácticas meditativas y prácticas meditativas que ves en budistas, en hinduismo, Ajá. en ¿cómo se llama? En yoga. Hasta en el cristianismo Sí. ves un tipo de meditación, o sea, tal vez como rezar, o sea, tipo cosas más repetidas como el rosario, que digamos uno entra en un cierto Exacto. tipo de trance, Sí. o hasta tal vez pensando en cómo los islámicos Ujú, tienen, digamos, los bailes que giran un ujú, poco, o también otras prácticas repetitivas con ciertos mantras que se repiten, o ajá. sea, hay ciertas prácticas similares para lidiar con temas relativamente similares a través de Mm, la historia humana y que ahora los vivimos y los hacemos de otras maneras, pero, o sea, sí yo creo que la psicología, a pesar de, o sea, carga con su concepción de ser como hija, por así decirlo, de estos movimientos intelectuales ujú, de finales del siglo XVII, ujú, siglo XVIII también, em, de la ciencia, el empirismo, ujú, el razonamiento colocado, digamos, en un altar, ujú. y nace un poco de eso, pero es heredero también de estas prácticas más místicas, más religiosas, espirituales, que lidian con la persona para, digamos, tratar con su sufrimiento y sus vivencias. Y es curioso porque la gente busca mucho eso hoy. Digamos, a veces hay personas que antes de irse al psicólogo piensan en irse, no sé, pues, a alinearse los Ujú, chakras, ¿no? A leerse la carta astral claro. y todo bien, o sea, Ujú, no creo que esté mal, ¿no? Y como tú dices, son cosas que de alguna manera están entrando en contacto, sobre todo más ahorita, en claro. estos momentos, Sí. ¿no? Por eso también es que me llamó tanto la psicología junguiana porque era como que, este pata ya está haciendo esa conexión o Avant-garde, claro. reconociendo eso o sea, en el comienzo del siglo XX, Ujú, cuando todo el mundo está así buscando la cosa más científica o más como exacta para digamos, resolver los problemas, ujú, que también tiene su valor, obviamente. ujú. Y hasta, en verdad, si tú lees los primeros textos de Jung, el pata es un médico. O Claro. sea, él busca darte la explicación científica todo, de todo lo que él plantea y hasta
él se imaginaba, porque bueno, porque era psiquiatra, el correlato biológico, genético, o sea, Ujú, en su época, con sus herramientas, a su manera, obviamente no había tanto conocimiento ujú. de la parte neurocientífica, pero él como que la anticipa de ciertas Claro. maneras. O Ujú. sea, o sea, hasta esta, digamos, pinta de místico no llega a ser completamente cierto, porque tiene unas partes súper científicas y unas partes súper místicas. Él. Y es bacán porque él habla de la idea de integrar. Ajá, Y él integra sí, esto. O sea, lo sí, logra integrar, sí, ¿no? Quien él, no lo integra más bien es el psicoanálisis ortodoxo de la época, ajá. digamos. Pero yo siento que igual a medida, o sea, van viniendo personas, no sé, tipo Kohut, que es también súper místico, o sea, Bion. Bion Mm, también, que ya también al psicoanálisis, pues, o sea, comienza así también con esta rigidez, pero ya lo han sacudido al punto que también claro, tiene mucho más para ofrecer que, digamos, el complejo de Edipo. totalmente. Entonces, No, totalmente. pero bueno, Jung hacía estas cosas de esa época. Te dije, yo quiero ir por el pata que fue de los primeros en como darse cuenta de estas cosas. Mm, Entonces, me atraía también bastante por ese lado, porque es como, mira, si seguimos esta disciplina desde esta época, a ver qué es lo que han hecho la gente que ya ha desarrollado sobre esa base, ok. ¿ya? Entonces, como que eso también me gustaba bastante. Eh, pero sí, creo que me desvié No, ahorita. sí, se nota que es un tema que te apasiona y Sí, realmente es bastante interesante. Creo que podríamos hablarlo horas. sí, 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 totalmente. Me interesa saber también cómo ha sido tu propio proceso de Mm, autodescubrimiento, porque tienes influencia evidentemente científica o la influencia también por parte de la espiritualidad. Es como, son aspectos junguianos que también ujú, vienen por parte de tus propias vivencias, digamos. claro. Es como, ¿cómo ha sido para ti un poco esto, ¿no? O sea, yo he tenido como, bueno, como te dije, un poquito, tuve mi época así súper racional, científico, todo concreto así. Ujú, Entonces, y así de cierta manera como he ido pudiendo, no sé si desarticular, o sea, la verdad correcta, pero de ujú, cierta manera como desarmar eso y volverlo a construir de otra manera, pudiendo integrar como esos lados más como espirituales o místicos que también de cierta manera uno lo ayudan a sostenerse o darle significado a cosas que en verdad son difíciles de comprender. ajá, Entonces, obviamente ha sido como por un lado intelectual, ¿ya? Pero también siempre ha estado de la mano del desarrollo personal, ujú, ¿ya? Y de cómo he ido yo también pudiendo entender el valor de ciertas cosas. Y esto que, bueno, por más raro que pueda parecer ahorita, una de las maneras que también iba entendiendo más eso era, en un punto a mí me llama mucho la atención el análisis temático de series, ¿ya? de series. Sí, de Ok. películas o de series que pueda haber, un montón de animes japoneses que he visto también, que Ya. era bien bacán como ver, ya, ok, ¿cuál es la temática que está tratando como esta historia que me están Mm, dando? O sea, ya más allá a la pelea, ¿me ¿cuál entiendes? es el Cómo se trasfondo? pelean, Claro. o sea, los poderes, no, o sea, ¿cuál es el trasfondo? ¿Qué mensaje me está dando esta cosa? Ok. Entonces, como empezar a tener o adoptar una lectura simbólica Mm, de ese contenido que uno consume, pues, porque bueno, estás aburrido, quieres ver una cosa, es interesante, se ve chévere, por así decirlo, ujú, pero vas viendo como que, ok, qué me dice esta serie? ¿Qué me dicen estas imágenes? ¿No? Entonces, ahí yo voy entrando un poco a como a estas vivencias más de conectar con las imágenes que se me presentan. Y lo hice bastante como viendo unas películas más lentas, unas películas bien lentas, por ya. ejemplo, eh, no sé si conoces a este director Tarkovsky, No. ya, es un director ruso Ya. que es famoso por hacer películas muy lentas, ¿ya? Entonces son Ok. películas pues donde son, más que nada son imágenes, porque diálogo Ya. hay, pero no es mucho, Ok. no es como que no te puedes agarrar de una trama Ok. y pasar la cosa, sino es como que miras las imágenes, para como antes era fotógrafo, entonces él como que Ok. setea todo bien bonito, Ok. entonces, ¿qué te dicen las imágenes? ¿Qué te dice lo que ocurre ahí? ¿Y qué sacas tú un poco de eso? Mm, Entonces, de cierta manera, y que es también lo que buscaba Jung con su psicología, es desarrollar una actitud simbólica respecto a ti mismo, lo que ocurre dentro tuyo y también lo que ocurre afuera, ujú, ¿ya? Entonces, yo voy adoptando eso como que dije, ok, como, ¿cómo puedo agarrar y ver las cosas de una manera más
significativa, por así decirlo. ¿Qué Ujú, le puedo sacar a estas otras cosas que, digamos, tal vez tomado por mis propios dramas personales o problemas que tenga? ¿Qué mm, puedo sacar de acá que me conecta a la vida? ¿Ya? Que me ayuda a desarrollarme, a querer, digamos, surgir o sobrellevar eso que a uno lo puede hacer sufrir, ujú, ¿ya? Y era cosas relativamente cotidianas, ¿me entiendes? Como digamos, la belleza de la naturaleza, mm, los paisajes, el ujú, arte, y cómo eso puede conectar con uno. mm, Entonces, antes cuando tenía esta postura más rígida, relativamente racional, científica, donde solo lo comprobable y lo correcto mm, es lo que entra, me quedaba un poquito empobrecido, por así decirlo, de totalmente. todo lo otro que puede venir. Entonces, Ajá, ha sido como una experiencia bien de humildad, en verdad. lo De, entiendo. de tener que soltar ciertas predisposiciones y como que rigideces para permitir entrar otras cosas. Digamos, es cierto que es más o menos, o sea, lo científico es más o menos el lenguaje que la mayoría del mundo habla hoy en día en Ujú, términos de las carreras, las profesiones, ujú, los distintos temas, ¿no? Vinculados al desarrollo profesional. Y probablemente sea un lenguaje que necesitamos manejar como ujú. profesionales de la salud, pero al mismo tiempo es muy limitante. Sí, Y es muy limitante más aún si eres cientificista, sí. ¿no? Mm. Entonces estás sometido al cuadrado de tu intelecto y hay experiencias que trascienden tu intelecto. Ujú, Por ejemplo, la misma espiritualidad y las experiencias que te aporta la espiritualidad o el esquema junguiano, ¿no? Que ujú. también ahonda en esta profundidad, te llevan más allá de lo que es comprobable. Claro. Y cuestionar esas partes de nosotros y etiquetarlas como no, como falsas solamente porque no entran debajo de un estándar científico, me parece absolutamente Es limitante. terrorífico. Es Sí. terrorífico porque es una forma también de disociar. Sí, Es una exacto. forma de negar, oye, esta parte, ¿no? Ujú. Está, pero sabes que no vamos a hablar de eso porque no se puede probar. Claro. Entonces es wow. Y todo lo que es humano que no se puede probar, desde el mismo vínculo, las experiencias transpersonales, lo que ocurre en las meditaciones, Ujú. en las respiraciones holotrópicas, todas estas Claro. cuestiones que están como surgiendo, que te conectan con partes de ti que no tienen nada que ver con lo concreto y comprobable, sino con una dimensión interna, probablemente inconsciente, que habla realmente de la profundidad del ser humano. Sí. Y por Mm. eso creo yo que las terapias profundas, Ujú. ¿no? Como ya sea el psicoanálisis, ya sea lo junguiano, ya sea lo gestáltico, lo humanista, todas estas cuestiones que abordan un poco la cuestión inconsciente, son Ujú. de suma importancia. Son de suma importancia porque no podemos parchar todo. Ujú. Necesitamos mirarnos a nosotros mismos. Claro. Y a veces también como, o sea, bueno, venimos obviamente de un lente más médico, de intentar resolver un problema o algo malo, pero a veces Eh, también hay cosas que, o sea, uno puede tener que desarrollar cosas que también le van a generar bastante sufrimiento. O sea, claro. siempre hay un dolor con reconocer eso que tal vez rechazas. Mm, Hay un dolor de aceptarlo, ver cómo encaja y después también como un cierto duelo también de eso de lo que dejas un claro. poquito. Porque, o sea, pensando un poquito como en eso que decía, hay ciertas cosas que digo, pucha, tal vez hubiera sido más sencillo como quedarme pensando que todo lo científico pues es la voz, ¿me entiendes? O sea, hay cierto confort en, digamos, decir, Eh, ah, ya, o sea, si claro. me lo hizo un paper es 100% cierto. Y Ajá. ahí yo me quedo con eso tranquilo. Como que sé es un poco tu responsabilidad como un ser pensante, ¿ya? Ujú, Y propio, autónomo, con cierto conocimiento, cuando también lo dejas a una cierta autoridad mágica, por así decirlo. De que mm, si yo le pongo ciertos rótulos a cierta información o me la presentan de cierta manera, entonces yo estoy tranquilo. eso es. Y es como, Ajá. no, o sea, en verdad no puedes hacer eso porque también dejas a un lado inconsciente eso que puede ser falso, o puede no estar correcto, o no ser del todo cierto, o no encaja tan bien las cosas, o sea, em, no tiene que poder también tomar ese riesgo.
y aceptar que hay cosas que uno no conoce, que tal vez puedes no conocer nunca, de cierta manera, pero por lo menos reconocer que está ahí, o sea, yo creo que es un buen paso inicial. Es de Entonces, valiente, ¿no? sí, pensé que también o sea, como profesión puede ser bien aterrorizante un poquito, a veces como, Mm, o sea, terapeuta, porque es como, tienes que ver un poco qué llega a uno y qué también surge en uno mismo para ver qué camino se puede armar ujú. también con la persona, porque no hay fórmulas, pues, No hay fórmula. no hay Todo fórmulas. es, digamos, único en cada individuo, Ujú. ¿no? Y creo que la terapia apunta a conocer mundos, Sí, ¿no? Por eso es como tan complejo pero tan importante al mismo tiempo. sí, sí. Creo que hemos hablado de un montón de cosas Ah, importantes. Creo que nos daría para seguir conversando. Sería interesante tal vez en algún momento hacer como una segunda parte sí, yo creo que sí. y ver Pero ni siquiera hemos hablado de los sueños. y Es un tema muy bacán. profundizar, ¿no? Y Sí, poder sí. profundizar, conversémoslo, lo acordamos Sí, y lo llevamos totalmente. a cabo. Em, Dile a la gente dónde te pueden encontrar, en qué Eh, redes, bueno, en verdad yo no estoy mucho en redes. Todavía es ya, mi, está en la sombra yo estoy todavía. todavía, sí, está ensombrecido en mi parte más influencer, pero está saliendo a pocos porque formo parte de un grupo de psicoterapeutas. Ya, Estamos como in situ en ujú, Instagram, creo ok, que in situ psicoterapia o in situ. ok, Em, Ahí me pueden encontrar, también estoy en conjunto con otros tres muy buenos terapeutas, ujú, con Werner, John, que también estuvo en el podcast, y sí, con Alejandro. ujú. Entonces ahí me pueden encontrar, eso va a salir en unos reels, creo que también hay salen un par ahorita. Entonces ahí voy ejercitando y desarrollando esos lados más, Buenísimo, más buenísimo. relegados de mi personalidad, por así decirlo. Pero sí, Genial, entonces ya saben, In situ psicoterapia, ahí así es. pueden encontrar a José Luis. Ujú. Antes de cerrar, José Luis, de todo lo que hemos conversado, de todo lo que tú traes contigo, de tu experiencia, de tus vivencias, ¿qué mensaje sientes que le puedes dar a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando? ¿Qué sería para ti significativo decir? Mm. Yo siento que lo más importante, tal vez de todo lo que hemos podido como conversar, o siento yo tal vez una de las cosas más importantes que puede traer también la psicología analítica, la psicología Jung, es tomarse de cierta manera más en serio a uno mismo. Y no en un sentido como que de ser seriecitos o todos Mm, rígidos, sino como verdaderamente adoptar una actitud, como digamos, simbólica ante uno mismo y ante sus vivencias, digamos, no tomar esos momentos de, digamos, conexión con la naturaleza o conexión con tus propios pensamientos o las imágenes que puedan salir de uno mismo, lo que te puedan decir ciertos sueños, ¿ya? mm, O las conexiones que tienes con otros, no las dejen como algo pasajero o algo como, bueno, esas cosas pasan, sino como trátenlas de una manera más seria, digamos, como denle un lugar en uno mismo y usualmente ahí uno también puede ver qué partes de uno mismo también no está pudiendo como ah, darle más espacio ajá, y que también a veces a uno le piden pues, ese espacio a través de los sueños, mm, las imágenes, esos pensamientos pasajeros que pueden ser raros o no llevar a un lado, digamos, aparente, sí, pero, digamos, todo tiene hasta cierto punto como un sentido, por así decirlo, mm. para no entrar en campo místico, pero sí. José Luis, Muchas muchísimas gracias. gracias y nos vemos en un próximo episodio de MindLab, el podcast donde le vamos dando voz a gente que inspira.